A reading from the book of the prophet Lectura del profeta The Ezequiel. word of the Lord came En to aquellos días me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndoles: Thus says the Lord God, Pastores, esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas los que tienen que apacentar a los pastores? Se comen su enjundia, se visten con su lana, matan las más gordas, y las ovejas no las apacentan. No fortalecen a las débiles, no curan a las enfermas, ni vendan a las heridas, no recogen las descarriadas, ni buscan las perdidas, y maltratan brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se desperdigaron y fueron pasto de las fieras del campo. Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra sin que nadie las buscase siguiendo su rastro. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presa, mis ovejas fueron pasto de las fieras del campo por falta de pastor, pues las pastores no las cuidaban. Los pastores se apacentaban a sí mismos. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor. Me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mis ovejas. Los quitaré de pastores de mis ovejas, para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Libraré a mis ovejas de sus fauces, para que no sean su manjar. Así dice el Señor. Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfuma y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. And thoughts of the heart. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de discernir los pensamientos y sentimientos del corazón. Lectio Sancti Evangelii Secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus told his disciples this En parable. aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada,
he sent them and los mandó a la viña. going out about Salió otra vez a media mañana, others standing, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, and he said to them, vayan you too, también ustedes a mi viña and I will give you y les what is pagaré lo debido. yours." So they went off. Ellos fueron. And he went out again around Salió de nuevo hacia 10 mediodía o'clock and did y a likewise. media tarde e hizo lo mismo. Going out about 5 o'clock. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y le dijo, Why do you stand here? ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? They answered, Le respondieron, no one nadie has hired us. nos ha contratado. He said to them, Él les dijo, you too go into my vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, to the foreman. llama Summon the laborers and a give los them their pay, jornaleros beginning with the y last, págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. those who had started about 5 Vinieron los del atardecer each received the y recibieron un denario cada uno. So when the first came, Cuando llegaron los primeros, they would pensaban que recibirían más, but each of them also pero ellos got the también usual wage. recibieron un denario cada uno. And on receiving it, they grumbled. Estos últimos han trabajado solo una hora These last y ones, los has tratado igual que a nosotros, and you have made que hemos aguantado el peso del día for the day's burden y el bochorno. and heat. He said to one of them, Él replicó a uno de ellos, amigo, I'm not cheating. no te hago ninguna injusticia. Did you not agree with me? ¿No nos ajustamos Your daily wage. en un denario? Take what is yours and go. Toma lo tuyo y vete. What if I wish to give Quiero darle a este último igual que a ti. as yours? Or am I Es que not free to no do tengo as I libertad para hacer lo que quiera wish? Are you en mis asuntos. envious? ¿O Because vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? thus the last will be Así first. los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Verbum Domini. Thus the last will be first and the first. Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Ustedes ven, en el Evangelio tenemos un giro a los valores del mundo. Las parábolas contienen estas paradojas que dan un giro a cómo vemos las cosas. Vemos las cosas bajo una nueva luz, con los ojos de Cristo. Creo que algo clave para entender este capítulo 20 de San Mateo, si vemos el capítulo 19, lo que escuchamos es las dificultades de la salvación. Los discípulos están siendo desafiados por la enseñanza de Cristo sobre el desapego de las cosas del mundo, sobre la enseñanza de la iglesia en contra del divorcio, y dicen, ¿quién puede ser salvado? Eso lo escuchamos ayer, cuando escuchamos que con Dios todo es posible. Y también el capítulo 19 cuenta que Cristo dice, permitan que los niños se acerquen a mí, pues el reino de los cielos le pertenece a los que son como ellos. En otras palabras, estamos hablando de la idea de que la gente piensa que podemos ganar el cielo por medio de nuestros esfuerzos y habilidades, pero más bien tenemos que recibir el reino como un don de Dios, un obsequio de Dios, su gracia que nos da a nosotros. Somos como niños que no tenemos poderes terrenales. Los niños reciben todo de sus padres y confían en sus padres, confían en que van a recibir todo lo que les haga falta. Jesús está tratando de explicarle eso aquí en el capítulo 20 de San Mateo. Está explicándoles que el reino de los cielos es como una viña en esta parábola, y por supuesto el propietario es Jesús, es Dios Padre, y los jornaleros somos nosotros.
Tenemos que eso tiene que quedar bien claro. A veces no entendemos bien. Nosotros somos los jornaleros y Dios es el propietario. Tenemos que seguir sus órdenes. Él es el que tiene todo lo bueno para darnos y tenemos que seguir su voluntad. En esta parábola, el mensaje es que no hay excusa para no trabajar. El propietario da varias vueltas por el pueblo y les pregunta a los jornaleros por qué están ahí parados todo el día. Todos están llamados a ir a la viña, a trabajar. Toda la gente en el mundo está llamada a acudir al reino de los cielos. No podemos quedarnos parados sin hacer nada. Me gusta esa frase. Muchos nos podemos quedar así, parados en el mundo sin hacer nada y pensamos de la misma forma que piensa el mundo. Nos ocupamos de las cosas del mundo y no hay distinción entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Hace poco me encontré por accidente un texto que habla acerca de la exhortación apostólica que ofreció Juan Pablo II ante Europa, Iglesia de Europa, del año 2003. En esta exhortación apostólica, el Papa describe el estado en Europa, el estado de las cosas en Europa, y ciertamente también aplica a América, y habla acerca de la necesidad de una nueva evangelización, y dice: en todos lados hace falta una nueva proclamación, incluso para aquellos bautizados. Muchos europeos hoy en día creen saber lo que es el cristianismo, pero no lo conocen en absoluto. A menudo les hace falta los conocimientos más básicos de la fe. Muchos de los bautizados viven como si Cristo no existiera. Los gestos y señales de la fe se repiten especialmente durante las prácticas devotas, pero no cumplen las acciones de fidelidad hacia la persona de Jesús. Las grandes bases de la fe están siendo socavadas en muchas gentes por la falta de religiosidad, por varias formas de agnosticismo y ateísmo práctico, y están sirviendo para aumentar la división entre la fe y la vida. Algunas personas han sido afectadas por el espíritu del humanismo, el cual ha debilitado la fe y a menudo, trágicamente, ha llevado a su total abandono. Uno encuentra una especie de interpretación secularista de la fe cristiana, lo cual es corrosivo y va acompañado de una gran crisis de conciencia y de la práctica moral cristiana. Los grandes valores que ampliamente inspiraron la cultura europea han sido separados del Evangelio, por lo tanto perdiendo su alma misma y haciendo el camino para un gran número de vacaciones. Cuando el Hijo del Hombre venga, Él encontrará fe en la tierra, encontrará fe en nuestros países, en esta Europa de tradiciones cristianas antiguas. Esta es una pregunta que obviamente revela la profundidad y drama de uno de los desafíos más grandes que nuestra Iglesia ha enfrentado. Se puede decir que este desafío frecuentemente consiste no tanto en bautizar nuevos conversos, sino en permitir a aquellos que ya están bautizados a que se conviertan a Cristo en su Evangelio. Esta es parte de la misión que tenemos, ¿no? Avivar la fe. Nuestra fe tiene que ser avivada por la caridad cuando salimos y hacemos buenas obras y permitimos que otros vivan su fe de manera más profunda. Podemos ver en la parábola que el dueño de la viña va 5 veces a la plaza, va al amanecer, a media mañana, a mediodía, en la tarde y a las 5. Hay suficiente trabajo como para que todo el mundo trabaje. Él no verifica sus habilidades, simplemente los contrata y les dice: vayan a trabajar. Y todos estamos llamados a proclamar el Evangelio de alguna manera. Tal vez algunos de nosotros con palabras, ciertamente todos nosotros en obra, nosotros todos, religiosos, laicos, compartimos esta misión de Cristo de redención del mundo. Todos hemos sido enviados, así como Jesús, el Hijo, fue enviado por el Padre. Todos hemos sido llamados para preparar
la llegada del reino, para preparar su establecimiento definitivo y final al final de los tiempos. Estamos llamados en especial, los laicos cristianos, están llamados a transformar la cultura, no a sentarse como espectadores, ni a sentarse a tomar notas, sino a transformar, a hacer la sal, la luz, la levadura. Esas son las imágenes que usó Cristo. Esas son las cosas que van, que son parte del alimento, que ha de la sal se le pone a la carne, la levadura se le pone al pan. Tiene que haber una verdadera conexión entre nuestra fe personal y nuestras vidas. La fe es algo personal, pero no es algo privado, como el obispo Chaput dice. Tiene cierto efecto en nuestras acciones, en nuestras metas, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras obras. Cambia todo. Me encontraba yo hablándole a una pareja recientemente y estaba viviendo en una parte de California que ellos pensaban que hacía falta dejar esa área para poder criar bien a sus hijos. No era por causa de la pobreza o el crimen, sino por causa de una insuficiencia moral en esa área. La inmoralidad era muy grande ahí. Me parece es algo terrible que una pareja tenga que alejarse de un área para criar a sus hijos en un entorno saludable. Hace falta mucho trabajo por hacer. El propietario 5 veces va a la plaza y estamos llamados a dar a conocer los valores del Evangelio en el mundo. Hemos de defender la dignidad de la persona humana que se encuentra bajo ataque hoy en día, defender la dignidad del matrimonio, de la vida de familia, trabajar por la justicia, trabajar por la paz, para hacer de este mundo un lugar más moral, en donde se puedan criar los niños tranquilos. El segundo aspecto de esta parábola, que verdaderamente gira alrededor de ese punto, es el ajuste de cuentas al final del día. Vemos que el dueño es generoso y esta imagen es la generosidad divina de Dios. Él le da a todos lo mismo, da sin medida de justicia estricta. Eso no quiere decir que sea injusto, es sumamente justo, sobrenaturalmente justo. En justicia, Él paga la cantidad más grande, así que no hay injusticia, sino lo que vemos es una generosidad soberana en donde excede los límites de la justicia distribuida. Gracias a Dios. Demos gracias al Señor. Todos somos siervos que no podemos exigir nada del Señor por el trabajo que haya sido hecho. Es por la gracia de Dios, es por su don del Espíritu Santo que podemos hacer el bien. No se trata de nosotros. Origen, en su comentario sobre esto, dice que el denario es la salvación del Señor y que hemos de recibir esa salvación como hijos y recibir el reino como hijos. Nos ha de ser entregado libremente. Así que la disputa es que todo el mundo recibe el mismo pago y la respuesta del propietario es: yo soy libre de hacer lo que quiera en mis asuntos. Ustedes tienen envidia. La envidia es el pecado del demonio, nos dicen las Escrituras. Envidiar los bienes de otros es una falta de caridad. Nos volvemos envidiosos cuando pensamos que todo proviene de nosotros, de nuestras fuerzas, de nosotros, en lugar de permanecer en esta posición de niño y darnos cuenta que todo es un don que recibimos externamente, y luego nos volvemos celosos de lo que los demás reciben y ponemos un estándar del mundo en las cosas de la salvación en lugar de un estándar de entregarnos a nosotros mismos. Juan Pablo II, en la homilía sobre esta parábola, dice: en el reino, la paga es Dios mismo. La paga es Dios mismo. Es un asunto de generosidad no merecida de Dios que se da a sí mismo como un don supremo, con un obsequio supremo para nosotros, y eso lo hace Él a diario. De eso se trata la salvación. Dios se está entregando a sí mismo, está compartiendo su naturaleza divina y nos está llamando a compartir su vida eterna y su amor. Así que una persona
Como personas, compartimos la vida divina a través de la gracia santificadora por medio del don de su vida misma, y esto no se puede medir en términos materiales. Incluso el don mismo de las relaciones humanas no puede ser medido. No puedo igualar el amor de una persona hacia mí, el don de su amor hacia mí, en términos de cosas materiales como el dinero o algo así. Eso tiene un valor infinito, incluso a nivel humano. Así que estamos llamados a responder a este obsequio, no al medirlo con estándares mundanos, sino al darnos a nosotros mismos como obsequio. No puede ser medido en función de servicio, sino más bien tenemos que responder con la misma medida de amor. Y esto se encuentra al centro de nuestra teología. No podemos medir la gracia de la santificación inicial. Cuando una persona es bautizada, eso es un obsequio libremente dado. No podemos medir ese don del Espíritu Santo. No podemos tasar ese don del Espíritu Santo y la gracia requerida para obtener la vida eterna y también los bienes para poder salir en búsqueda de ella. Ese mérito lo recibimos por la gracia de Dios y luego cooperamos con esa gracia. Ese primer don de la justificación ocurre en el bautismo, y cuando eso pasa yo no puedo medirlo, no le puedo dar un valor. Eso es un regalo de Dios. Esa es la raíz de nuestra vida espiritual. Esa es la gracia que florece y se convierte en gloria en nuestra vida espiritual. La caridad es la fuente principal de del mérito que tenemos ante Dios. Dios nos lo dio. Dios primero nos amó y nosotros se lo devolvemos. Así que la parábola nos pide que amemos sin medida, que nos entreguemos totalmente a Dios sin envidia, con caridad, no medir usando nuestros estándares mundanos, midiendo lo que tenemos y lo que no tenemos. Tenemos que darnos cuenta del gran don que Dios nos ha dado al haberse entregado a sí mismo a través del misterio pascual de Cristo, y responder con amor para anunciar este reino de amor y obrar para el reino, obrar la manera que Cristo nos ha pedido para que seamos la sal, la levadura y la luz en el mundo.